Amado Jesús, gracias por esta mañana en la que, como un solo pueblo, un solo corazón, nos hemos podido reunir para darte alabanza, para cantarte a ti, para darte gloria, para bendecir tu nombre y agradecerte, porque tu promesa se ha hecho evidente un día más. Tu promesa que en tu palabra dice que donde dos o más se reúnan en tu nombre, allí estarás tú. Gracias, Señor, gracias por ello. Y gracias también porque tu misericordia se hace evidente a nosotros, tal como lo dice tu palabra, Señor, que cada día ella se renueva y nos alcanza. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada familia Sendero de la Cruz y amigos que nos siguen a través de la transmisión en vivo, a través de Facebook Live con la cuenta El Sendero de la Cruz, Villa Flora. Para mí es un gusto, es un honor el poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Y antes de sentarnos, de tomar asiento o antes de que en casa tomen una posición cómoda para acompañarnos en este tiempo de servicio, le invito a que mire a la persona que está a su lado y dele un abrazo, guardando la distancia, dele un abrazo. Dicen que la sonrisa, aunque no se nos mire en la boca, se mira en los ojos. Así que sonríale al que está a su lado y dígale Dios te bendiga. Tomemos asiento, por favor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su casa una mañana más, un domingo más. Es muy grato mirar que aún en medio del desafío que plantea la situación que estamos viviendo, la situación de pandemia que vivimos actualmente, nos demos el tiempo, nos organicemos y de alguna manera también tratemos de vencer el miedo que nos produce esta situación y acudamos a la casa del Señor juntos y en armonía. Le damos gracias a Dios por ello. Nuestros queridos pastores, Alexis y Tania, en este momento nos están siguiendo a través de las redes. Ellos les mandan un fuerte saludo, un caluroso saludo y un fuerte abrazo en esta mañana. No sé si recuerden, hace unos meses yo compartí una enseñanza sobre el cuidado de nuestros pastores, así que si usted tiene el contacto del pastor allí, de la pastora allí, yo le invito a que saque su celular y les envíe un fuerte mensaje, un mensaje caluroso, cariñoso. Le diga, pastores, les extrañamos, que Dios les bendiga. También si pueden, tomar su celular en este momento y ir a Facebook y colocar que están en la casa del Señor aquí en el Sendero de la Cruz en Villa Flora. Sin más, quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 15, si usted tiene su Biblia física allí o está tomando apuntes, le invito a que tome su Biblia y vaya a Lucas 15, versículos del 11 al 31, Lucas 15, del 11 al 31. Si usted ya está allí, que espero ya podamos compartir en este momento, ¿sí? Si usted ya llegó allí, va a poder observar el título que se encuentra en la mayoría de las traducciones bíblicas. ¿Qué dice allí? Dice, el Hijo pródigo, ¿sí? Pero en esta mañana les voy a proponer que cambiemos este título del Hijo pródigo por el del Padre amoroso. A lo largo de los años, la mayoría de las traducciones de las Escrituras han titulado a esta porción de la palabra como el Hijo pródigo. Sin embargo, algunos eruditos, estudiosos, expertos de las Escrituras han propuesto que esta parte de la Biblia no se llame el Hijo pródigo, sino se llame el Padre amoroso. Y es así como en esta mañana les propongo podamos replantearnos este texto que obviamente nos sugiere otra óptica. La traducción TLA, o traducción del lenguaje actual, ya ha incluido este título, lo ha cambiado por el Hijo pródigo y ha colocado el Padre amoroso.
Recuerdo yo que desde hace varios años, no tantos, cuando yo era niño, hace unos pocos años, veía las historias bíblicas en televisión. Generalmente había temporadas donde se pasaban algunas historias de la Biblia. Y recuerdo ver desde muy pequeño la historia del hijo pródigo, el relato del hijo pródigo. Es una de las historias más conocidas a nivel no solo eclesiástico, sino también a nivel secular. Entonces, yo recuerdo que era una historia cargada de muchas emociones, de muchos sentimientos, y está bien, porque tiene ese componente, el componente emocional de ver a un hijo que un poco, no sé si rebelde, no sé si un poco aventurero, y algunos otros calificativos más que podríamos aplicar, decide tomar un camino, tomar un rumbo, que ya veremos más adelante hacia dónde lo lleva. En este día, o en esta mañana, vamos a hablar del hijo pródigo, del hijo menor, le vamos a llamar el hijo menor, pero también vamos a hablar del hijo mayor, y principalmente vamos a hablar del padre. Si hemos propuesto que en esta mañana el título de esta porción de la Escritura se llame el Padre Amoroso, vamos a llamar a los hijos del hijo menor, el hijo mayor y el padre. Yo he dividido esta enseñanza en dos partes, en dos secciones. La primera, le he colocado como el primer acto, en la que se hace una atrevida petición. El primer acto arranca con una atrevida con una atrevida petición. El hijo menor dice: papá, dame la parte de la propiedad o de tu propiedad que me corresponde como herencia. Papá, dame la parte de tu propiedad que me corresponde como herencia. Es interesante que la palabra que en el idioma original se utiliza para hablar de la propiedad es una palabra que se llama bios. Y esta bios tiene que ver con la vida o con los medios por los cuales la vida se sustenta. Cuando el hijo menor se dirige al padre y le dice: dame la parte de tu propiedad, ¿qué le está diciendo? Dame la parte de tu vida que me corresponde como herencia. Para el padre, acceder a esta petición significaba partir, literalmente, parte de su vida. Literalmente, partir y entregar parte de su vida. No solo por la tierra, no solo porque esto representa prestigio y posición para el padre en la época en la que estamos hablando o en la época en la que estamos revisando, sino porque parte de sí mismo se iba a dividir en ese momento entre sus dos hijos. Todos hemos tenido a alguien cercano, o de pronto nosotros mismos hemos sido beneficiarios de una herencia. En la mayoría de los casos, ¿cuándo se da este tema? ¿Cuándo accedemos a una herencia? Cuando la persona que quiere dividir su herencia muere. En un 99%, me atrevería a decir, en un 99% de los casos, la herencia se reparte cuando el que hereda muere. Sin embargo, aquí el hijo menor le pide al padre que aún está en vida que le reparta su herencia. Y esto nos hace ver que hay poco aprecio a la vida del padre. Más o menos es decirle: papá, quiero que te mueras, quiero la herencia. Lo que me interesa en este momento es la herencia. Acto seguido viene una respuesta inesperada, una respuesta que yo en lo personal no me espero. Gracias a Dios no soy yo el de la historia, porque si mi hija o mi hijo en algún momento de la vida me dicen: quiero la parte de herencia que me corresponde, no sé cómo yo respondería. Seguramente no lo haría como el padre del relato. La respuesta inesperada dice: entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos.
Para los escuchas originales de esta historia, es decir, las personas que estaban con Jesús en ese momento, sabían que lo que podría seguir a una petición de ese calibre era, lo menos, una confrontación verbal, una reprimenda verbal muy fuerte, o incluso una respuesta física. Porque lo que el hijo estaba pidiendo era que el padre divida su vida, aún estando con vida. Sin embargo, el padre decide acceder a dividir aquello que representa su vida misma. Luego dice que en pocos días el hijo logró vender todo, en pocos días. Y este, a mi modo de ver, no es un dato menor. Porque cuando uno quiere vender algo y lo quiere vender a buen precio y quiere retener para sí una ganancia lo más grande o extensa posible en función del negocio que uno está realizando, se demora en la negociación, vienen las personas a realizar una oferta, me demoro en realizar una contraoferta y luego se da el negocio. Pero aquí dice que a los pocos días, él vendió todo y se fue lejos. Aquí hay que notar algo, el hijo mayor también recibió la parte de su herencia y era el doble de lo que le correspondía al hijo menor. El hecho de ser el hijo mayor conlleva una responsabilidad adicional que cuando el padre falte, el hijo mayor debía mantener unida a la familia y por eso recibía una doble porción. Lo que sigue lo hemos conocido a lo largo de los años y de la historia, un desenlace esperado si se quiere. Al poco tiempo el hijo menor se quedó sin dinero. ¿Sí? El relato cuenta que vivió perdidamente y con desenfreno y perdió todo lo que había obtenido como ganancia de la venta por la herencia que había recibido de parte del padre. Y dice que en la zona donde él se encontraba, o en el país donde él se encontraba, la atacó una gran hambruna, una falta de alimentos, una falta de provisión. Como a él se le acabó el recurso, a él se le acabó el dinero, ya no tenía nada porque lo malgastó, fue a buscar algo para hacer. En algunas traducciones de la Escritura dice que fue a buscar trabajo, en algo que emplearse. Y lo único que encuentra el hijo menor en este punto es cuidar cerdos. Cuidar cerdos. No hay nada de malo en cuidar cerdos. No quisiera que se me malentienda en este punto. No hay nada de malo en el oficio de cuidar cerdos. Sin embargo, para él, para el hijo menor, en el contexto en el que esta historia se desarrolla, es realmente ofensivo el acceder a este tipo de labor. El cerdo, en la cultura judía, era un animal impuro, era un animal inmundo. Era un animal que ellos no podían tener contacto. Sin embargo, el hijo menor estaba en una situación tan terrible, como dice la Escritura después, sentía hambre. El hijo menor se moría de hambre. Fue a cuidar cerdos, algo que no hubiese hecho en ninguna otra circunstancia de su vida, jamás hubiera tenido contacto con ese animal. Pero no solo que fue a cuidarle, sino que eventualmente sintió hambre, y un hambre que quería ser saciada con los desperdicios o con las algarrobas, como dice el texto, que comían los cerdos. Y aquí quiero hacer una connotación importante. Cuando nosotros nos alejamos de la casa de papá, cuando nos alejamos de la casa del padre, eventualmente experimentamos una sensación de hambre tan grande que podemos querer llenarla con desperdicios. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a tantas cosas, que cuando estamos lejos del Padre y nos sentimos hambrientos, podemos pretender llenar ese vacío y esa hambre, incluso con la comida de los cerdos.
En medio de esto, el hijo menor vuelve en sí. El relato dice que pensó y dijo, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre. Nótese que el hijo menor no dice, mi padre o con mi padre, sino que dice o piensa, en la casa de mi padre. ¿Estaría el hijo menor extrañando al padre o lo que había en la casa del padre? El relato dice que pensó en la casa de mi padre. En la casa de mi padre yo tendría cobijo, tendría refugio, estaría seguro y no me faltaría el alimento. En la casa de mi padre. Aquí el hijo piensa, a ver, salí de casa, humillé a mi padre, humillé a mi familia. Si quiero regresar, le voy a decir a mi padre, no puedo ser tu hijo nuevamente, trátame como un trabajador más de los que trabajan en tu finca o en tu hacienda. El hijo menor pensó en voz alta. ¿Les ha pasado que a veces pensamos en voz alta? Y a veces piensan que estamos locos. ¿Qué le pasa? Está hablando solo. Es porque está pensando en voz alta. Cuando tenemos que reunirnos con alguien, tenemos una cita importante, tenemos un diálogo que entablar, un diálogo crucial para nuestra vida, para nuestro futuro, nuestro negocio, cual fuera la situación. Empezamos, a ver, cuando yo esté allí voy a conversarle, voy a decirle esto. No, esto no le voy a decir porque capaz y se molesta, capaz y se enoja. Mejor le voy a decir esto otro. O capaz y le digo esto porque esto de alguna manera toca su ego y puede ser que acceda. Y una serie de pensamientos invaden nuestra cabeza. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado que cuando he tenido que acudir a una reunión o conversar con alguien, preparo, pienso lo que voy a decir. Eso es lo que le pasó al hijo menor. Él estaba pensando, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Ya. Apenas llegue donde papá le diré, me he portado mal con Dios y contigo. Aquí él está haciendo una especie de examen de conciencia y dice, sí, me doy cuenta que he fallado. Y no solo le fallé a mi papá de aquí, sino le fallé a mi Padre Celestial. Cuando fallamos o nos equivocamos, hay una doble implicación en cuanto a la falla o a la ofensa. Ofendemos a la persona que tenemos al frente o con quien tuvimos o a quien le aplicamos la ofensa, pero también ofendemos a Dios. Y esto es lo segundo que a veces se pierde de vista. A veces perdemos de vista. Sin embargo, no le quitemos mérito al hijo menor. El hijo menor asume su responsabilidad, asume la responsabilidad de su decisión y dice, yo me porté mal con Dios, me porté mal con mi padre, deshonré a la familia, humillé a mi padre. Cuando regreso, si tú lo permites, Padre, espero que lo permitas, tengo que restituirme. No quiero ser hijo, no merezco ser llamado hijo, ni siquiera merezco ser llamado esclavo, porque el esclavo de una u otra manera tenía asegurada la provisión y el cobijo como esclavo del amo, como esclavo de la casa. Él dice, soy o merezco ser tratado como un trabajador más, el cual llega, ejecuta su labor, recibe su paga y regresa al siguiente día. Esto nos habla de la conciencia que el hijo menor tuvo del daño causado, porque se fue, vivió perdidamente, hizo malas cosas y ahora quiere restituirse o restituirle el daño causado al padre. Aquí viene el título del texto, que dice el Padre amoroso. Dice el texto que cuando el padre
vio al Hijo cuando aún estaba lejos. Esto nos hace pensar varias cosas. Entre ellas nos hace pensar que el Padre a diario o varias veces al día salía a la puerta o salía a la ventana a ver si por allí veía a su Hijo. Porque dice el Padre que lo vio a lo lejos. Y esto habla de una mirada permanente del Padre preocupado por el retorno de su Hijo. Cuando aún estaba lejos del Padre lo vio y se conmovió o fue movido a misericordia, dice una versión de la Escritura. Otra versión dice, se le conmovieron las entrañas. Es una expresión mucho más profunda. Dice que se le conmovieron las entrañas. Y si yo leo eso sin contexto, puedo pensar que al Padre se le conmovieron las entrañas de las iras, de ver que su Hijo, el cual había malgastado todo y había vivido perdidamente, y ahora regresa en harapos, maloliente. ¿Para qué regresas? ¿Qué quieres? No, así no es como reaccionó el Padre. El Padre reacciona de otra manera. El Padre lo ve a lo lejos y corre. El Padre corre. Este parecería un dato menor, pero no lo es. Porque en el tiempo en el que esta historia se da, los padres no corrían. Corrían los soldados, corrían los esclavos, corrían los niños. Puede ser que eventualmente corrían las mujeres, pero el padre de la casa, no corría. El padre de la casa, para correr, tenía que levantar su vestido, tenía que hacer este ejercicio, levantar el vestido y salir corriendo. Entonces el padre no corría. Sin embargo, el texto nos dice que el padre lo vio a lo lejos y corrió. Al padre le importa muy poco lo que la sociedad de ese momento, sus vecinos, sus empleados, sus criados o cualquier otra persona pensara de él. A lo que el padre le interesaba era ir por su hijo. Ese es el amor del Padre que nosotros tenemos. Un Padre que no le importa sufrir las consecuencias, con tal de recibirnos, abrazarnos y besarnos. Traigan la mejor ropa, un anillo y calzado. Traigan la mejor ropa, un anillo y calzado. Recuerdan que el hijo pensó en voz alta, ¿no? Dijo, cuando llegue a la casa de mi padre le voy a decir esto, aquello, esto y esto. Dice el texto que cuando él llega y empieza a hablar, el padre le detiene, no le deja que termine, no le deja, le dice, a ver, un ratito, espérate, ven, te abrazo, te beso y te restauro. Para la audiencia original de esta parábola, es decir, las personas que estaban con Jesús oyendo este relato, esto era algo absurdo. Era totalmente absurdo. ¿Cómo es posible que después de todo el Padre lo reciba? Y no solo lo reciba con amor, y no solo lo reciba sin condicionamiento, sino que además de que lo recibe, le restaura, le cambia la ropa sucia y maloliente, la ropa que se había contaminado con los cerdos. Recordemos que el cerdo era un animal impuro. El padre, al ver al hijo, lo abraza y le dice, traigan ropa, quitémosle la suciedad. Le retira toda esa ropa que estaba inmunda y le da dignidad, como a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando se supieron desnudos. No solo eso, sino que le da un anillo y le dice, con ese anillo, lo que el padre le dice al hijo es, eres nuevamente parte de la familia, restauro tu calidad de hijo en mi casa. Y le doy calzado, lo que también habla de una restitución de dignidad y cómo él de allí en adelante se va a conducir.
Habrían dos personajes en esta historia que no están tan contentos o felices del regreso del hijo. Como veremos más adelante, uno es el hijo menor, pero el otro es el becerro gordo. Porque el becerro gordo fue el banquete. Y aquí hay una aplicación en la que podríamos ingresar, no voy a ingresar allí, pero el becerro gordo, el más grande, la carne en ese tiempo no era un manjar que uno podría darse el gusto de probar todos los días, era algo delicado, era algo que se consumía en ocasiones realmente especiales. Un inocente pagó el precio por el culpable, que era el hijo menor. El padre dice: mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. En el segundo acto, ya acabamos de revisar cómo fue la historia con el hijo menor y el padre amoroso. En el segundo acto, el hijo mayor, al oír la música y el baile, se enoja mucho y no quiere entrar a compartir con el padre ni con el hermano menor. Sin embargo, acto seguido vemos que el padre también sale en su búsqueda. En ambos casos el padre sale. En el primero, el padre sale corriendo para ver a su hijo, que estaba perdido y había sido encontrado, que parecía que estaba muerto y ha resucitado. Pero en esta parte del relato, el padre también sale a buscar al hijo mayor. El hijo que aparentemente siempre había hecho las cosas bien. En este relato, la justicia del hijo mayor le prohíbe mirar con misericordia lo que el padre había hecho por el hermano menor. El hijo mayor, dice el texto, que había trabajado y obedecido al padre toda su vida. Había estado junto al padre toda su vida. Y le reclama que jamás, ni siquiera le había dado un cabrito para gozarlo con sus amigos. El hijo mayor pensaba que por haber obedecido y por haber estado todo el tiempo con el padre, era merecedor de una recompensa. Y lo que el texto nos hace ver es que la expectativa que tenía el hijo mayor era la de ser recompensado. Y aquí nuevamente entra el padre con un gesto increíble y le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Y era verdad, porque el padre ya dividió la herencia. Todo lo que quedaba era la herencia del hijo mayor. Y a pesar que el hijo mayor era consciente de esto, sintió celos y sintió envidia de aquel que estaba perdido y fue encontrado. Para terminar, quiero concluir con lo siguiente. El hijo menor necesitaba arrepentirse de todo lo malo que había hecho. Convenimos que es así, ¿verdad? El hijo menor había actuado mal, se había equivocado, había hecho las cosas mal, había desgastado todo lo que tenía, había hecho todo mal, desde el principio. Y para restaurar la relación con papá, con el padre de la historia, tenía que arrepentirse para restaurar la relación. Sin embargo, el hijo mayor, el bueno de la historia, necesitaba arrepentirse de las razones
por las que siempre había hecho las cosas bien. Suena un tanto contradictorio, un poco confuso, lo reconozco. Pero si lo vemos a la luz del relato y a la luz de la relación que pensamos podemos tener con Dios, el hijo mayor estaba cerca del padre por lo que el padre era, por lo que el padre le podía dar. El hijo mayor permaneció junto al padre y le obedeció y trabajó arduamente junto al padre por lo que el padre era o por lo que el padre le podía dar. Vemos dos hijos, el uno que hizo las cosas muy mal, se arrepiente y regresa, y el otro que hizo las cosas muy bien y no quiere saber nada. Sin embargo, el padre va por los dos. El padre va por los dos. Hoy en día hay una idea o un discurso que pretende instalarse, enquistarse en la mente de la sociedad, en la mente de las personas. Y estoy casi 100% seguro que todos en algún momento hemos tenido un encuentro con esta frase o hemos tenido un encuentro con personas que emiten esta frase, que es: no importa lo que creas, lo que importa es ser buena persona. No importa lo que creas, lo único que importa es ser buena persona. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado eso? No importa lo que creas, lo único que importa es ser buena persona. ¿Esto será verdad o no? Tomando el ejemplo del hijo mayor, ¿esto será verdad o no? Dios no quiere buenas personas. Dios no está buscando buenas personas y Dios no necesita buenas personas. Dios quiere, busca y necesita nuevas personas. Dios no quiere buenas personas. Dios quiere nuevas personas. Y es allí donde el discurso se cae. Porque yo puedo pretender ser lo mejor de este mundo y hacer las mejores obras de este mundo por las motivaciones equivocadas. Quien alcanza y disfruta la misericordia del Padre en un nivel altísimo es este hijo menor que se equivocó, se revolcó, quedó harapiento, maloliente y fue restaurado. Y quien eventualmente se distancia de la gracia, del amor y de la misericordia es el que pensaba que era bueno. No olvidemos, el hijo menor tenía que arrepentirse por todo lo malo que había hecho. Pero el hijo mayor necesitaba arrepentirse por las razones por las que había hecho bien las cosas. No todo está perdido, es el título de esta mañana. No todo está perdido si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón. Podremos experimentar el amor que todo lo sufrió. El mejor ejemplo de amor es nuestro Padre. Comparándolo con el Padre de la historia, nuestro Padre Celestial está siempre con los brazos abiertos para los malos y para los buenos. El amor que todo lo sufrió fue el amor de nuestro Padre Celestial, que dio lo más grande que tenía por nosotros. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Toda historia,
o la mayoría de las historias de la literatura tienen un inicio, un desarrollo, un clímax y una resolución, ¿verdad? Sin embargo, este no es el caso. La parábola del hijo pródigo, o como la hemos llamado en esta mañana, la del padre amoroso, forma parte de una trilogía. La primera es la oveja perdida, el cual después de ir y encontrarla, se celebra por haberla encontrado. De la moneda perdida, aquella mujer que perdió una de sus 10 dracmas y la recupera, da la vuelta a la casa, la encuentra y celebra con sus amistades. Pero en el hijo pródigo no sabemos cómo terminó el relato. No nos dice que el hijo mayor decidió entrar al festejo, abrazó al hermano, abrazó al padre y vivieron una historia de perdón, de amor y misericordia más adelante. No nos dice eso. Y siendo Jesús una persona tan excelente o tan experta o tan genial para contar historias, no podemos pensar que este fue un dato que se le pasó. No se le pasó. Lo que el maestro nos quiere decir es, ustedes, los escuchas, pónganle un final. ¿Cómo debe terminar esta historia? ¿Cuál es la decisión que el hijo mayor debía tomar? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque siempre, Señor, y todos los días nos muestras que tú estás allí para recibirnos. Que tu corazón, tu amor y tu misericordia son infinitos y no importa qué tan malos o qué tan buenos nos pensemos, tú siempre nos vas a esperar y nos miras a lo lejos para recibirnos con un abrazo, con un beso y con todo el amor para restaurar nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos en ti confiar y en ti descansar. No depende de qué tan buenos o malos seamos, depende de qué tan grande es tu amor. Yo te ruego por esta comunidad, por todos mis hermanos que están en esta mañana aquí, por todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Que esta palabra pueda penetrar en el corazón y que tú, Espíritu Santo, ese Maestro Divino, nos enseñes el camino que debemos andar. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, amigos y hermanos, esperamos que la palabra del día de hoy haya sido de bendición para su vida. Esperamos que haya sido de bendición para quienes nos siguen a través de las redes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.